Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Frente a Frente. El Poder Ejecutivo amplió el estado de excepción a 45 días. Pero miren que no se han aprobado en el Congreso Nacional al menos 2 ampliaciones. Ya esta sería la tercera. Posiblemente se va a lograr la ampliación de estas decisiones tomadas a nivel del Ejecutivo, de ampliar las primeras 2 que todavía no han logrado los votos, reunir 65 al menos, y esta última a partir del 22 de noviembre hasta, ¿cuánto de enero? 5 de enero. 5 de enero. Hay algunos votos de la bancada liberal que van a respaldar estas ampliaciones. Y yo creo que esta semana se aprueba eso. Pero la condición de los diputados liberales que van a apoyar a la bancada oficialista para aprobar estas aprobaciones es que a partir de enero, del 5 de enero en adelante, el gobierno debe buscar otras estrategias en el combate a las redes criminales. Así como lo escuchan. No sé si la producción me tiene listas las historias que preparamos la semana anterior en relación a este tema. Y bueno, esto ha generado un debate, porque hay gente que se opone a que se sigan ampliando los periodos del estado de excepción y alegan razones de índole legal. Arguyen razones de índole legal y además afirman que se está convirtiendo ya en una política pública vivir permanentemente con las restricciones, con las libertades restringidas, y que el estado de excepción son para casos determinados de emergencia, pero que en el país se ha vuelto ya una costumbre desde 2022 estar periódicamente aprobando por 45 días más la suspensión de estas libertades. Las razones legales es que dicen cómo es posible que nos estén pidiendo en el Congreso que aprobemos otra ampliación del 22 de noviembre al 5 de enero del próximo año, cuando todavía las 2 ampliaciones previas no las hemos aprobado. Ese es el argumento que tienen algunos diputados, incluyendo el de la precandidata presidencial liberal Maribel Espinosa. Y el otro que ya les decía hace algunos minutos, la Constitución ya habla en qué momentos se debe decretar un estado de emergencia. Son momentos específicos, en situaciones específicas del país, pero ya esto se ha convertido en una política pública. Entonces, sobre estas temáticas vamos hoy a hablar en Frente a Frente con toda la cúpula policial. Ya se los voy a presentar. Solo les anticipo que estará el secretario de Seguridad, el director general de la Policía, el director nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y el director nacional de Vialidad y Transporte. Y también hemos invitado a un analista político, a don Kenneth Madrid. Ya Kenneth en las últimas invitaciones nos está llegando 10, 12 minutos después. Me dice que es el tráfico y tiene razón. Hay personas que viven en zonas donde el tráfico es sumamente complejo a esta hora de la mañana. Así que lo estamos esperando todavía. Lucecita Madrid tiene la pregunta, es una pregunta sencilla y esperemos que usted nos ayude, nos enriquezca el programa con sus participaciones esta mañana. Luz. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados y televidentes en pantalla. La pregunta de hoy, lunes 25 de noviembre. ¿Cómo valora usted las ampliaciones del estado de excepción? Ese es el tema de hoy. Envíe su comentario al 9773-6065 y por supuesto también a través de cada red social puede opinar. Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día.
Ya hace varios meses, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUD, ha expresado su preocupación por la ampliación del estado de excepción por parte de las autoridades hondureñas. La OACNUD ha expresado su preocupación por la recurrencia al estado de excepción y ha reiterado el llamado a implementar una política integral de seguridad ciudadana con énfasis en la prevención e investigación. OACNUD ha señalado que las medidas adoptadas, como la asignación de nuevas tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas, comprometerán los esfuerzos de desmilitarización y podrían afectar la independencia del Poder Judicial de Honduras y del Ministerio Público en su función de dirección y control de las detenciones. Miren ustedes, esto formará parte del debate hoy. OACNUD ha señalado que las nuevas asignaciones de tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas comprometerán los esfuerzos de desmilitarización y podrían afectar la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público de Honduras en su función de dirección y control de las detenciones. También el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado a reconsiderar el estado de excepción impuesto en el país desde 2022 para combatir la violencia. Ya saben que el estado de excepción suspende las garantías constitucionales contempladas en el PCM 24-2023 y que empezó a implementarse el 6 de diciembre de 2022 en 123 municipios de los 298 de Honduras y se ha extendido por un periodo más. Y además, una institución local, el CONADE, ha cuestionado el estado de excepción. Nosotros, decía uno de los recientes comunicados del CONADE, desde esta institución sostenemos el mismo criterio. El estado de excepción no debe prorrogarse porque no es una medida efectiva contra la criminalidad organizada. Además, su prolongación revela su ineficacia, especialmente por la cantidad de denuncias que hemos recibido. Ineficaz, así califica el CONADE estas ampliaciones del estado de excepción. Bueno, es en este marco que hoy tenemos aquí en Frente a Frente al secretario de Seguridad, el general Gustavo Sánchez. Bienvenido, ministro. Buenos días, Renato. Es un placer tenerlo en el programa. Al director general de la policía, el general Juan Manuel Aguilar. Bienvenido, general, mucho gusto. Al comisionado general Miguel Roberto Pérez Suazo, que es el director nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria. Ahí lo tienen en pantalla. Bienvenido, comisionado. Gracias, y también Renato, al director nacional de Vialidad y Transporte, el comisionado don Adonai Hernández, que también lo ven ustedes ahí en la pantalla de Frente a Frente en Canal 5. Bienvenidos todos. Voy a comenzar con el señor secretario de Seguridad. Ustedes pasan bien informados, ya saben lo que opinan los diputados. Creo que sí esta semana se van a aprobar esas ampliaciones, con la condición que ya la última ampliación del estado de excepción es la que se va a aprobar ahora a partir del 22 de noviembre, porque el Ejecutivo eso fue lo que aprobó, ampliar del 22 de noviembre al 5 de enero. Ya hay dos ampliaciones que no se aprobaron, pero creo que van a ser un solo paquete. Pero ya a partir del 5 de enero, dicen los diputados, no van a seguir aprobando ampliaciones. Inclusive lo dijo Rafael Sarmiento, el diputado de Libre. Ya les voy a poner el trabajo que hicimos la semana anterior. ¿Cuál es su valoración de todo esto, señor ministro de Seguridad, don Gustavo Sánchez? Muy buenos días, Renato. Gracias por la oportunidad de permitirnos comunicarnos con el pueblo hondureño y comentarles sobre las estrategias que nosotros estamos implementando para mejorar los niveles de seguridad ciudadana en nuestro país. Cuando asumimos desde el 2022, nosotros realizamos un diagnóstico de la situación en materia de seguridad ciudadana, de violencia y criminalidad que se daba en Honduras,
precisamente para, con los resultados de ese diagnóstico, establecer toda la planificación necesaria y disminuir la problemática de violencia y criminalidad que se encontraba en el país. Encontramos una Policía Nacional con 16.000 hombres y mujeres. Naciones Unidas plantea un estándar de 3 policías por cada 1.000 habitantes. Eso significa que Honduras, con una población de casi 10 millones de habitantes, debería de tener 30.000 policías. Teníamos un déficit de 14.000 policías. Parte de la estrategia fue la formación de nuevos funcionarios policiales. El día de hoy, casi 3 años después, ya somos 21.500 policías. Esto nos permite a nosotros plantear y replantear algunas estrategias orientadas, obviamente, para la utilización de ese nuevo número de miembros de la carrera policial para prevenir, disuadir y controlar el delito. Parte de ese diagnóstico también nos sirvió para lograr identificar la problemática que había, las causales del crimen en Honduras. Y las causales del crimen en Honduras son 4. 1, el crimen común, que no requiere mayor explicación. 2, la segunda causa es el crimen organizado, que también no requiere mayor explicación. La tercera tiene que ver con los factores de convivencia, es decir, eso, el fin de semana, donde algunas personas se reúnen a convivir, utilizan alcohol y finalizan, desgraciadamente, en algunos eventos trágicos. Y la cuarta causa de la problemática de violencia y criminalidad en nuestro país tiene que ver con los patrones culturales enquistados. Y generalmente está orientado específicamente en los factores de violencia hacia la mujer. Por eso el femicidio, por eso la muerte violenta de mujeres, por eso también la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar. Con esos diagnósticos nosotros empezamos a establecer alguna planificación estratégica. Mejoramos el plan de seguridad ciudadana, el plan solución contra el crimen, que ahora estamos en la fase 3, el plan integral contra la extorsión, y se consideró en su momento que uno de los grandes problemas también era la situación en ciertos departamentos del país que creaba algunas condiciones para que algunos operadores de justicia no operasen contra el crimen organizado. Por eso planteamos nosotros la aplicación del estado de excepción parcial, que hoy vamos a ver los resultados, y uno de los grandes resultados, y el más importante en esta administración, y podríamos decir en la historia en materia de seguridad en nuestro país, es la disminución histórica, valga la redundancia, del índice de homicidio. El 2024, y no es poca cosa, se está viendo ya como el año con menos incidencia de violencia en materia de homicidio en los últimos 20 años. Honduras va a finalizar el año 2024, y no lo dice Policía Nacional, lo dice el Observatorio de la Violencia, lo dice algunos organismos de Naciones Unidas, lo dicen algunas ONG. Honduras va a finalizar con una tasa aproximada de 26 sobre 100.000 habitantes. Para que esto se entienda qué tan importante es, en el año 2004, Honduras finalizó con una tasa de 30.4 sobre 100.000 habitantes, con mucho menos habitantes que ahora. La herramienta del estado de excepción es una herramienta valiosísima para el pueblo hondureño. Mira, nosotros permanentemente nos pasan comparando con El Salvador. Y es muy fácil, en un análisis simplista, decir, miren El Salvador cómo está. En El Salvador se planteó toda una reforma del sistema jurídico nacional, toda una reforma institucional para lograr lo que están logrando. Y ahora nosotros, con un estado de excepción parcial que nos faculta 3 cosas, el estado de excepción faculta a Policía Nacional y a Policía Militar de Orden Público a 3 cosas. 1, a realizar allanamientos sin previa orden judicial. 2, a realizar allanamientos fuera del horario establecido en la ley, que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y 3, a realizar aprehensiones sin previa orden judicial. En los 3 casos, el mismo estado de excepción nos obliga a tener elaborado un expediente investigativo sustancioso para que posteriormente el Ministerio Público convalida las actuaciones. Ese
a eso es que nos faculta esta herramienta. ¿A quién beneficia? A la población. Que esté vigente o no, no afecta ni beneficia a la Policía Nacional, sino que beneficia a la sociedad hondureña. Eso es lo que se tiene que plantear. Que tenemos 700 quejas, no son denuncias, son quejas en el CONADE. Hemos realizado 1.3 millones de operaciones policiales desde que está en vigencia el estado de excepción. Estamos hablando de más de 1.800 operaciones policiales al día. Y tenemos menos del punto 2, ¿no? 1.14. Menos del punto 2 en cuanto a quejas en esas actuaciones policiales. Porque también parte de nuestra estrategia fue mejorar el indicador de respeto a los derechos humanos que históricamente nos afectaba al momento del cumplimiento de la misión, al cumplimiento de la ley. Pasamos de una policía reactiva a una policía propositiva. Bueno, ya ustedes han deducido de lo que afirma el ministro de Seguridad, que aunque hayan voces en el Congreso que afirmen que posiblemente hasta el 5 de enero se aprueben más ampliaciones del estado de excepción, la Policía Nacional a través del ministro nos está diciendo esto es necesario mantenerlo. Que conste, ¿verdad? Si el Congreso dice no, aunque la policía diga sí, debe haber estado de excepción, esto no se mantendría vigente, y aunque el Ejecutivo diga lo ampliamos por 45 días más, si no se aprueba en el Congreso, pues ya no va a estar vigente, aunque aquí viene un argumento de los que se oponen, que cómo es posible que se siga el estado de excepción por 45 días más si ni siquiera el Congreso ha aprobado los dos últimos. No se cae en ilegalidad. Le doy la bienvenida a Kenneth Madrid, ya vamos a escuchar al abogado Kenneth Madrid, porque en este paquete van a aprobar 3 ampliaciones. Las van a aprobar, van a conseguir los 65 diputados, eso está como en el banco. Una parte de la bancada liberal va a apoyar esta ampliación, pero con la condición que ya no más. Y dicen, es un acto de ilegalidad estar recurriendo a allanamientos sin orden judicial a cualquier hora para hacer aprehensiones sin orden judicial, cuando ni siquiera el Congreso, antes de esta última que ordenó el Ejecutivo, ha aprobado las 2 ampliaciones previas. ¿Qué piensa el señor director de la Policía Nacional de Honduras, el comisionado Juan Manuel Aguilar Godoy? Bueno, feliz día a todos los presentes de la teleaudiencia. Renato, yo soy muy franco en mi pensar. Yo no tengo más facultades que la ley me otorga. Eso es una facultad exclusiva del Congreso Nacional. Yo no le puedo decir al Congreso Nacional que haga su función laboral. En el caso mío, como funcionario policial, una vez que es publicada en la Gaceta, es una ley de la República. Yo tengo que cumplirla. Simple y llanamente. Si yo no la cumplo, estoy en una ilegalidad. Entonces, como funcionario policial, como abogado, yo voy a hacer lo que la Constitución me manda. Si el Congreso Nacional no desarrolla su función, ya es una situación que yo no me puedo expresar. Pero yo como policía, yo sí tengo que expresarme. Si yo tengo una normativa jurídica y me dice que yo puedo hacer esto, créame, lo voy a hacer sin ninguna problemática. Anteriormente estábamos hablando con el señor ministro. Toda empresa, y la policía es una empresa, se prepara para tener cierta falencia y un margen de utilidad. Estamos hablando, don Renato, de casi 98% de efectividad en lo que hemos hecho. Y quiero dejar muy claro, las quejas que ponen en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no son denuncias, porque muchas de esas quejas son de las mismas personas a las cuales allanamos la casa y que son personas que han cometido hechos delictuosos. Entonces, una vez que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tiene conocimiento de esa queja, la pasa al Ministerio Público y la misma ley de ellos les obliga a que nos digan a nosotros para que investiguemos. Hasta el son de hoy, se lo he dicho como en 3 o 4 veces que he venido a su programa, no nos han mandado el listado de las quejas, no podemos conocer. Entonces yo no me puedo pronunciar sobre una situación que establece el CONADE en relación a que ellos están obligados a decirnos a nosotros qué hemos hecho mal. Pero eso lo dice en el estado de excepción. Yo no puedo anticipar a hechos futuros. Toda la gente dice que se van a cometer ilegalidades. Nadie puede ampararse a que uno va a hacer un hecho futuro. Los hechos futuros
no se han cometido y por ende no son ilegales. Entonces, en base a este tipo de pensamiento, don Renato, nosotros hemos establecido el estado de excepción. Está bien, si lo quitan, igual la policía no va a dejar de funcionar. No va a dejar de funcionar, pero sí, una cosa muy clara, desde que nosotros nos iniciamos en este periodo como funcionarios policiales de la más alta graduación, hemos pedido al Congreso Nacional, de acuerdo a la iniciativa de ley que tiene el señor secretario de Estado, que hiciera un montón de cambios. Hasta el son de hoy no nos han dado nada de todas las herramientas que hemos pedido. Entonces, nos exigen, pero todo en este país se mira desde el punto de vista político. Y nosotros no somos políticos. En mi caso particular, yo soy un funcionario. Y se lo vuelvo a decir, mañana me pueden solicitar que entregue mi cargo y con toda la dignidad del mundo lo entrego. Pero no estoy de acuerdo que nos critiquen y no nos den las herramientas policiales, no políticas. Yo ocupo herramientas de policía para poder devolverle la confianza a la ciudadanía. No me interesa que sea de verde, azul, amarillo, rojo, cualquier color el que ande uniformado. Lo que me interesa es que si mi hijo sale de mi casa, va a su trabajo y regresa a su trabajo, regrese con la mayor salud del mundo. Pero no me interesan las cuestiones de orden político. Y se lo digo y se lo vuelvo a recalcar. Yo no soy político. Nunca he votado en mi vida, nunca. Y no sé si lo llegue a hacer. Pero lo que les estoy diciendo es muy claro. Yo soy un funcionario de carrera policial con 36 años de servicio. ¿Van a quitar el estado de excepción? Perfecto, yo ya me preparé. Nosotros tenemos nuestras salidas legales. Ya hicimos nuestro plan para cuando ya quiten el estado de excepción, la policía no va a dejar de trabajar y vamos a ser más eficientes todavía. Yo creo que este momento es propicio y oportuno para que el ministro nos recuerde qué reformas ha solicitado al Congreso Nacional, porque es el mismo Congreso que está diciendo, ya esto va a terminar en enero y búsquense otras estrategias, pero nos acaban de recordar ustedes que han enviado una iniciativa de varias reformas para eficientar el combate a las redes criminales, a la criminalidad en general, pero que no se las apruebe el Congreso. Recuérdenos qué tipo de reformas son las que han solicitado ustedes como policía. Renato, han sido varias reformas las que hemos planteado nosotros. Recordemos que a nosotros se nos exige resultados, estamos dando resultados, se nos ha dado todo el apoyo presupuestario necesario, existe la voluntad política, pero en el Congreso Nacional está conformado por varias fuerzas y no hay una mayoría, digamos, simple o en algunos momentos calificada para la toma de algunas decisiones. Si ustedes se recuerdan, el 2022 se planteó una reforma o la creación de una ley que tiene que ver con el control y la portabilidad numérica, que trae algunas medidas también que tienen que ver con medidas biométricas para dar de alta a un número telefónico y para la venta de chip. En ese entonces se decía que era una ley de escuchas, cuando todo el mundo sabía que la ley de escuchas se aprobó en 2012. Entonces fue la justificación para no aprobar. Esa es como una serie de medidas que nosotros planteamos para reformar el estamento jurídico nacional, precisamente para ser más efectivos en algún tipo de delitos como el de la extorsión. Aún no se ha tomado alguna medida con la billetera electrónica, que la extorsión se realiza así. A usted lo van a extorsionar, le dicen, mándeme ya dice la empresa, 10.000 lempiras. Y usted lo manda. Y eso se sigue haciendo, porque no se tomó la medida. Otra medida que nosotros planteamos fue declarar a los miembros de las pandillas como terroristas. ¿Por qué? Porque la forma de actuar y de accionar de ellos es esa. Otra, que no se les aplicara la medida de prevención preventiva a ellos. Prisión preventiva, perdón. Y algunas otras medidas que no se ha tomado la decisión al respecto de esas reformas. Recordemos que el mismo Código Penal sufrió algunas reformas que bajó algunas penas establecidas. Hoy, con un estado de excepción parcial, porque ¿cómo funciona el estado de excepción? Es un estado de excepción que él mismo dice que se aplica a las estructuras criminales, no es al 100% de la hondureñidad, son a esa excepción de personas que se dedican a negocios ilícitos como el tráfico de drogas, el sicariato, el tráfico de armas, la extorsión. Si tenemos problemas con el estado de excepción, imagínese usted para que prueben el resto de medidas. Y después, estas mismas personas
que se oponen salen en los medios diciendo que tenemos un problema con seguridad ciudadana. Insisto, en el caso de El Salvador se tomaron todas las medidas y hoy El Salvador presenta uno de los índices de violencia más bajos en el mundo. Ahora bien, se debe de dotar al Estado hondureño de sus instituciones, entiendes, de Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público, las herramientas jurídicas necesarias para cumplir su misión. Igualmente, con toda la veeduría, con todos los controles legales necesarios para que algún funcionario público o un funcionario policial no sea parte del cumplimiento de la ley. Y si lo hace, aplicarle lo que la ley ya señala. Pues, ¿qué piensa usted, hondureño? ¿Qué piensa usted? ¿Debe continuar el estado de excepción en el país después del 5 de enero? Dando por un hecho, aunque esto no es oficial porque no se ha aprobado todavía, que las 3 últimas ampliaciones serán aprobadas en un paquete esta semana. Pero con la advertencia que ya a partir del 5 de enero ya no se van a seguir aprobando más ampliaciones. Pero después de estas explicaciones que nos ofrecen el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional, ¿cree usted que después del 5 de enero debe seguirse con el estado de excepción o no? Ya en unos minutos va a participar el comisionado general Miguel Roberto Pérez Sobazo y también don Adonai Hernández, el primero director nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y el segundo director nacional de Vialidad y Transporte. Y también don Kenneth Madrid, que ya lo tenemos aquí en el set. Y ahí la pregunta que ha formulado Lucecita Madrid y que la repite esta mañana porque también vendrán las respuestas del público y el enriquecimiento al programa del público con sus participaciones. Luz. ¿Cómo valora usted las ampliaciones del estado de excepción? Recuerde los números 9773-6065 y nuestra cuenta Frente a Frente HN. El vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente cuando son las 7:29 en el Boulevard Kuwait a la altura de la Corte Suprema de Justicia. Un tráfico vehicular bastante pesado. Si usted viene de la Vía Rápida o viene de la colonia La Cañada o de igual forma de la colonia La Vega y se dirige a diferentes puntos del Distrito Central. Este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día cuando son las 7:29. Repetimos, un tráfico vehicular bastante pesado a esta hora del día en el Boulevard Kuwait a la altura de la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes se quieren interceptar también al Boulevard Fuerzas Armadas, hay bastante tráfico vehicular a esta hora. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. Escribe un televidente a través de WhatsApp. Buenos días, la estrategia actual para eliminar el crimen organizado es insuficiente, no elimina la extorsión de pulperías, talleres mecánicos, hasta las tortilleras extorsionando estas bestias. Mi pregunta, ¿por qué no implementar la estrategia del presidente de El Salvador, Bukele? Escribe este televidente. Tiene que seguir el estado de excepción y que el Congreso apruebe las leyes necesarias para que la policía siga trabajando. Escribe el televidente, los estados de excepción son excepcionales, no normales. Cuando se aplican como norma continua es porque la institucionalidad no funciona. No debería continuar el estado de excepción. Estado de excepción, dice, esto ha servido para que la policía tenga abusos de autoridad contra la población, extorsionar, multar para cumplir con la cuota que les piden para estadísticas a gente que no son delincuentes, que trabajan, pero los delincuentes en las calles, los asesinatos en aumento y los accidentes sin control. Opina este televidente, no es necesario seguir con estado de excepción, lo que se necesita es que las Fuerzas Armadas no se politicen, la Constitución es clara. Opinan más televidentes, si con el estado de excepción no se aguanta la delincuencia, ¿cómo será sin ella? Y a través de X opina Miguel Martínez Madrid, el estado de excepción, un escudo contra el crimen. Gracias al estado de excepción hemos reducido significativamente los índices de homicidios, femicidios, extorsiones y secuestros, salvando vidas y devolviendo tranquilidad a nuestras comunidades. Y adjunta esta imagen con el comparativo de homicidios. Comparativo, por favor, Lucecita. Del 2021, aquí está la gráfica de barra, 2021 al 2024. 2021, 3.586 homicidios
y en comparación al 2024, 2.267. Del 2023 al 2024, reducción de 789 homicidios correspondientes al menos 26%. 26%. También el comparativo de muertes violentas de mujeres con una reducción de 181 homicidios correspondientes en el mismo periodo, al 2023-2024. Sí, del mismo periodo, 2023-2024. Caleb Abisaíb opina, es una medida necesaria para garantizar la seguridad y mantener el orden público ante situaciones críticas. Fortalece la capacidad de las instituciones para enfrentar desafíos extraordinarios. José David Mejía opina, refleja la necesidad de actuar con firmeza ante situaciones que amenazan la estabilidad social. Rosario Martínez proporciona un marco legal para tomar decisiones excepcionales en beneficio de la ciudadanía. María Jiménez opina, es una herramienta que demuestra el compromiso del gobierno con la protección de sus ciudadanos. Y Joel Antonio, permite al Estado reaccionar con mayor rapidez y eficacia frente a amenazas emergentes. Son algunas de las opiniones tanto en X como en WhatsApp. Continúe enviando sus comentarios. Escuchar a los comisionados general Miguel Roberto Pérez Suazo y Adonai Hernández, el abogado Kenneth Madrid. La pregunta que tenemos hoy, abogado, es la siguiente. ¿Cómo valora usted las ampliaciones del estado de excepción? Para usted, que es un generador de opinión pública en Honduras, ¿cree que debe continuar el estado de excepción más allá del 5 de enero? ¿O esa debe ser la última ampliación? Esta última decretada por el Poder Ejecutivo a partir del 22 de noviembre y hasta el 5 de enero. Sí, buenos días, Renato. Buenos días a todos los miembros de la Policía Nacional y al señor secretario de Estado. Mire, Renato, yo siempre he sido un crítico, pero no es una crítica destructiva, sino al contrario, es una crítica constructiva. Yo siempre he dicho que un país donde usted tiene el pleno goce de todos sus derechos constitucionales no pueden estar permanentemente restringidos para todos los ciudadanos, pero es un espacio global. La emergencia que había en el año 2022 creo que ya hoy ha dejado, digamos, de estar en la situación en que estamos. Las mismas cifras lo han demostrado, ¿verdad? Ahora, sin embargo, yo siempre he opinado y ha sido mi criterio, y ahí yo coincidí con lo que usted le dio lectura al relator de Naciones Unidas, y era el tema que mucha gente, y voy a unir esto, Renato, con el tema de que la gente habla de El Salvador, ¿verdad? Y yo ahí sí hago la salvedad. El Salvador es un territorio menor que el departamento de Olancho, ¿verdad? Es imposible que las estrategias que han desarrollado allá puedan funcionar acá. Uno por el ámbito territorial, otro por lo que el secretario de Estado dijo, que los efectivos policiales que hay en Honduras no permiten tener obviamente saturado y vigilado todo el territorio nacional. Pero creo que debe ir hacia ahí, ¿verdad? Debe ir hacia ahí la estrategia para lograr ese estándar que Naciones Unidas establece. Pero, Renato, hay dos cosas que yo las he manifestado rotundamente. Usted no puede restringirse el pleno goce de sus derechos si prácticamente una emergencia ya finalizó. Segundo, no vamos a negar que ha habido una reducción significativa de homicidios, que no estamos en la misma situación en que estábamos antes, y yo se lo dije al director de la policía la anterior ocasión que coincidimos aquí. Yo le dije, menuda labor tiene, ¿verdad? Yo creo que es una labor altamente efectiva, porque criticar desde afuera puede ser muy cómodo, ¿verdad? Pero estar adentro es complicado. Yo, por mis particularidades, he conocido, he estado 25 años en el sistema de administración de justicia, y le puedo decir la situación siguiente, Renato. Mire, el detalle es que aquí en los últimos 2 periodos que se ha aprobado el estado de emergencia, no ha habido la aprobación por parte del Congreso Nacional, y dice en un plazo no mayor de 30 días, dice la Constitución, ¿verdad? Y el problema es que todos sabemos el problema en que está llevándose a cabo en el Congreso Nacional. No hay consenso, no hay plática, no hay aprobación. ¿Qué trae como consecuencia esto? Yo no dudo que muchos profesionales del derecho ya hayan utilizado ese argumento que no fue ratificado por el Congreso para pedir que cualquier evidencia que se haya aportado al proceso, que haya sido producto del decreto de suspensión de derechos, hayan pedido, y los jueces hayan tenido la necesidad de autorizar, obviamente, que no se utilice ese tipo de evidencia producida, producto de la suspensión de derechos, porque no fue ratificado. Ese, digamos, es un problema latente que tiene ahora la Policía Nacional con esta suspensión de derechos. Por otro lado, yo siempre he manifestado, Renato, que una herramienta de suspensión de derechos por sí sola
no puede ser un fin en sí mismo. Es una herramienta, el señor secretario de Estado ha dicho que ha pedido otra solicitud al Congreso Nacional, no se han dado. Pero obviamente por sí sola la suspensión, a pesar de que ellos han saturado, han hecho el esfuerzo constante, pero aún esas cifras que nosotros tenemos de homicidios en Honduras, parece que estuviéramos en guerra, ¿verdad? Parece que estuviera una guerra constante. Y es que la criminalidad organizada se mueve de esa manera. Ahora, el otro detalle, Renato, es que usted suspende los derechos constitucionales, pero deberían haber otras políticas. Y ahí coincidimos con lo que dice Naciones Unidas, yo le manifestaba, porque lo he dicho yo siempre. Yo quisiese ver políticas de prevención más efectivas a la par del estado de excepción. Y yo sé que no solo les corresponde a ellos, sino que también a otros actores del sistema. Y es, por ejemplo, Renato, mire, acá el problema es que los caldos de cultivo de las organizaciones criminales son los menores de 7, 8 años hasta los 18 años. Es el caldo de cultivo que ellos utilizan. El problema es qué hacen estos niños después de que van a la escuela y con los que no van a la escuela. Yo les decía, tiene que haber un centro que venga a crear esa integración entre cuando usted sale de la escuela, cuando usted en la tarde, ¿qué hacen los niños? Puede ser que haya muchas canchas y reconocemos el esfuerzo del gobierno, pero ¿qué pasa si no hay un centro que cree esa cohesión entre instituciones formales como la escuela e informales como la iglesia, como los patronatos, etcétera, que permiten que lleven a cabo? Hace unos años hubo una iniciativa muy buena de USAID que se llamaban centros de alcance, que en esos centros todos los niños después de llegar a la escuela los llevaban y ahí les enseñaban todo tipo de oficio por las tardes. Llevan a soldar, a cocinar, a hacer todo lo que realmente conlleva un buen ciudadano. Y a las 6, 7 de la noche ya salían para sus casas. Creo que ese elemento, ese centro de cohesión es el que hace falta en las políticas de prevención. Porque mire, la Policía Nacional, Secretaría de Seguridad puede hacer una labor encomiable, estar trabajando fuertemente, pero si estamos descuidando a esos niños, realmente hay un caldo de cultivo. Ellos capturando y las organizaciones del crimen organizado preparando personas y reclutando niños. Entonces es un círculo vicioso que usted nunca va a poder terminarlo y es prácticamente lo que ha estado sucediendo. Necesitamos que la cohesión, no sé si será utilizable ahora, que en el mismo marco de la institucionalidad de las escuelas permanezcan ahí hasta la tarde, noche, porque es necesario. La situación lo amerita y buscar a otros actores privados y otros actores no gubernamentales que colaboren en esta cohesión para mantener a nuestros niños debidamente ocupados cuando sus padres no han llegado a la casa en la noche. Esa es una de las estrategias que yo he dicho, quisiese verla materializada y quisiese verla que todos, no solo es la responsabilidad del gobierno, todos los actores, ¿verdad?, comunitarios, etcétera, estuviesen ahí. Por eso es que yo siento que el estado de excepción, Renato, por sí solo ya no da para más, porque hemos tenido y hemos visto las denuncias de violaciones a derechos humanos que han hablado con ADE, imagino que la tienen totalmente documentada porque lo ha manifestado de esa manera el comisionado, también lo ha manifestado Naciones Unidas y el relator, y creo que ahora sería interesante ver una estrategia de la Secretaría de Seguridad junto con la Policía Nacional de cómo ir abandonando el estado de excepción y cómo ir entrando con nuevas estrategias y nuevas políticas. Y para finalizar, Renato, otro tema que yo lo he manifestado fuertemente es, debe de haber una situación donde se pongan de acuerdo las fuerzas políticas porque en este tema es necesario, Renato, reformar el Código Penal. Miren, las penas no son un fin en sí mismo tampoco, pero sí disuaden. Hay una situación de prevención general positiva que cuando, mire, ese hombre o económicos que le llama la doctrina, que es el que lo piensa todo, no existe, ¿no? Que usted antes de cometer un delito va a ir a ver al código cuánta pena tiene y dice usted mejor no lo hago. Pero sí hay un espectro general donde usted sabe que hay una pena posiblemente privativa de libertad de por vida o una pena mayor, ya lo piensan 2 veces, Renato, se piensa 2 veces y además hay una sanción ejemplarizante para sacar de circulación a esas personas en delitos tales como lo dijo la extorsión, que obviamente es un delito que golpea a la sociedad hondureña. Deberíamos sacar de circulación a todo el extorsionador que entra con penas severas, porque ahora están saliendo ya los primeros extorsionadores que fueron condenados cuando se hizo la reforma y ahora ya están casi logrando su libertad. Entonces, hay muchas acciones que no es que se quiera pensar que debe ser derecho penal a favor totalmente y que todo se debe solucionar con eso, pero sí debe de crearse una estrategia de reformar. Por ejemplo, yo no entiendo el Código Penal para llevar ese tema. Hablaban de los femicidios.
Mire, Renato, todos los tipos penales donde una mujer sea la víctima deberían de ser tipos penales complejos, severos, donde la sanción sea mucho más fuerte, para que se comience al respeto de ese grupo vulnerable, al igual LGTBIQ+, personas con discapacidad, etcétera. Todos esos grupos deben de ser objeto de una reforma muy particular para ayudarles también a la Policía Nacional, para que todos entren en conjunto. Pero yo siento que también, como lo dijo el señor secretario de Estado, ellos han pedido reformas y no se han dado. Entonces también ha sido una herramienta que ha estado sola, que se ha permitido que al estar sola no se den el marco necesario y lógico que se necesita para que esa solo sea una herramienta más, pero no sea la única arma que tenga la Policía Nacional. Por eso es que si se trabaja un plan integral ahora, en el cual haya prevención, haya sanción adecuada, y con esto termino, Renato, la investigación. Yo, por ejemplo, me asombré un poco cuando este año dijeron que iba a haber recorte a la Secretaría de Seguridad porque iban a tocar otros puntos. A mí me llamó mucho la atención y dije, al contrario, deberían de darle mejor presupuesto porque aquí hay un problema serio, la investigación. Muchas capturas que dan ellos llegan a la investigación y muchas no llegan a la judicialización. La parte de judicialización todavía es poca y es porque la investigación debe tener potencial, Renato, debe tener fuerza para poder que esos casos que se llevan a cabo, donde producto de la suspensión de derechos se hacen allanamientos, se hacen cualquier otro tipo de suspensión de derechos donde la persona pueda decir que obviamente se está abusando, pero si hay investigación va a estar fundamentada, porque obviamente, miren, la extorsión, ¿cuáles son los casos ineludibles donde no pueden votarse, donde hay entrega controlada, ¿verdad? Donde hay un agente encubierto? Esos son los casos y esos están al 100% y son fallados por los juzgados. Nosotros hemos ido a hacer veeduría al juzgado con jurisdicción nacional, Renato, y ahí no hay problema. El problema es en las otras capturas que se dan, donde aún no hay una fuerte investigación efectiva, donde haya prueba científica, y eso lo saben muy bien. Creo que la otra vez que estuvimos acá, Renato, yo le dije, hay muchas estrategias que deberían funcionar en la investigación adecuada y que les darían buenos resultados ya cuando el estado de excepción no estaría, como el modelo de 72 horas de homicidios que hemos por años pidiendo y luchando que se pudiese dar, porque no solo la Policía Nacional es el actor fundamental, son otros actores también que deben de confluir ahí, y varias estrategias, Renato. Entonces, creo que acá es la oportunidad también, que si eso ya no se da, porque realmente hemos dicho no se puede vivir en un estado de excepción permanente, la Constitución dice que todos los ciudadanos deben de gozar de todos los derechos y garantías en un estado natural, pero sí sería bueno un plan donde vaya desarrollando ya cuáles van a ser las estrategias y cómo va a colaborar también el sector político. Claro, claro, es fundamental porque, mira, a mí me parece una contradicción. Yo soy de los que cree que ya debe terminar el estado de excepción, pero igual, me parece una profunda contradicción que se maneje ese argumento por un buen sector de diputados, pero tampoco el Congreso le dé las herramientas que está solicitando desde hace tiempo la policía. Me parece una profunda contradicción del Estado. Si ya no queremos más ampliaciones del estado de excepción, ¿por qué no hemos sido capaces de debatir con altura, con racionalidad, las solicitudes o las iniciativas de ellos en el sentido de hacer ciertas reformas para darles herramientas a que trabajen contra las redes criminales y toda la delincuencia que genera violencia en el país? Yo creo que debemos llegar a ese punto urgentemente, la élite política y los partidos políticos. Ya luego vamos a analizar un puntito que es argumento de muchos. Desde el antepenúltimo PCM del Poder Ejecutivo, ampliando por 45 días el estado de excepción, escúcheseme bien, desde el antepenúltimo PCM, pasado los 30 días de ese PCM, hemos entrado en la ilegalidad. Hemos entrado en la ilegalidad con estos allanamientos sin orden judicial a cualquier hora y aprehensiones sin orden judicial. Así, en un minuto. Sí, por supuesto, Renato, hemos entrado en ilegalidad porque la Constitución le dice que dentro de los siguientes 30 días, en un plazo de 30 días, debe ser ratificado. Y lo contrario, lo utilizarán los profesionales del derecho para poder abogar a favor de sus defendidos para que puedan salir en libertad porque no han sido ratificados, se omitió el plazo y por lo tanto saldrán. Y ya no será culpa
de la Policía Nacional, sino que obviamente ya no existe ese clamor para ello, pero sí entra en ilegalidad. Obviamente tiene todo el criterio para, no quisiera hablar tanto criterio técnico para que todo su enorme audiencia, Renato, también lo comprenda, pero decirle a la población en general que sí, entra en ilegalidad y por lo tanto todas esas actuaciones no pueden ser tomadas en cuenta para tener privado de libertad a un ciudadano que posiblemente sí incurrió en un tipo penal, pero debido a esa situación ya no van a poder utilizarlo. Renato, pero disculpe, para que no quede en el aire, el Ejecutivo tomó la decisión de la extensión del PCM, estado de excepción parcial, la remite donde corresponde al Congreso Nacional, es donde ahí no se toma la decisión que legalmente corresponde. En todo caso, la Policía Nacional sigue actuando con el instrumento jurídico necesario que le da validez a sus actuaciones. Pero enmarcado en ley solo 30 días después de emitido el PCM. Si el Congreso no ha ratificado, 30 días después de emitido el PCM, ya se está en la ilegalidad. Podría alegar un abogado eso, pero nosotros estamos cumpliendo con nuestra función. Igualmente, así como hemos propuesto las reformas, entonces en el Congreso Nacional, lo digo con mucho respeto, se le debería dar el seguimiento que corresponde. Don Renato, es que la problemática no es una problemática eminentemente policiva. La problemática es eminentemente procesal. Sí. Cuando uno va al órgano jurisdiccional del Estado como un abogado defensor, uno puede interponer esta vulneración de los derechos a la víctima, decir que existe una nulidad porque no ha sido aprobado. Pero no, el funcionario policial no cae en ninguna ilegalidad. ¿Por qué? Porque en la Gaceta está publicado y uno hace la función que le desempeña. Pero el aspecto procesal es el que estamos viendo en este momento, así como lo dice el abogado. Hay una actividad procesal defectuosa, entonces no puede utilizarse, obviamente, pero para no poder... contra el policía, sino contra el expediente. No hay una actuación ilegítima, demeritada de la Policía Nacional en ese sentido procesalmente hablando. Ahora, el detalle, Renato, que decimos es que es un esfuerzo que ellos realizan, pero que al llegar a la judicialización se tiene que descartar porque obviamente no tiene la ratificación en el Congreso Nacional. Se han transcurrido más de 30 días, porque algo que hay que dejarlo claro, Renato, es, ellos tienen el PCM, comienza la suspensión de derechos, tienen un plazo de 30 días, cualquiera que es procesado en esos 30 días tiene autoformal procesamiento, no va a haber ningún problema. Ahora, el detalle es cuando esos 30 días transcurrieron ya, no se ratificó en el Congreso, entonces ese es un argumento que procesalmente allá en los tribunales puede utilizar un abogado para decir pónganse en libertad a esta persona porque esto se dio en el marco de una suspensión de derecho que no fue ratificado, no estaba autorizado para hacerlo, entonces por lo tanto no puede ser válida en un proceso penal. Comisionado General Miguel Roberto Pérez Suazo, ¿cree usted que si después del 5 de enero, no sé cuántos días pueden pasar después del 5 de enero, me imagino que el Ejecutivo va a enviar de nuevo al Congreso Nacional de la República una iniciativa para la ampliación de 45 días. De eso estoy convencido que así va a ser. Pero en el Congreso están diciendo, ya no vamos a seguir aprobando eso. 30 días después. No, es que si el 5 de enero viene la presidenta Castro y en Consejo de Ministros emite un PCM, ampliando por 45 días el estado de excepción. El problema es que si no hay clima político, Renato, eso simplemente ya procesalmente van a poder salir esas personas. No van a tener criterio para que los jueces tomen una decisión en un juicio oral y público o en un autoformal procesamiento para dejarlos privados de libertad y seguirles el proceso. Y bueno, para sustentar lo que estoy diciendo, y antes de escuchar a don Miguel Roberto Pérez Suazo y a Donay Hernández, miren lo que se está pensando en el Congreso Nacional. Se va a aprobar este paquete de 3 ampliaciones, incluyendo la del PCM del 22 de noviembre, porque algunos diputados liberales se van a unir a Libre, pero estos mismos diputados liberales dicen que ya después de enero no van a aprobar más ampliaciones. Y después escuchamos al comisionado Pérez Suazo. El Poder Ejecutivo realizó una nueva ampliación del estado de excepción que entró en vigencia el jueves 21 de noviembre hasta el 5 de enero del 2025. Pero en el Congreso Nacional adelanta este diputado de Libre que a partir del próximo año ya no se aprobarán más ampliaciones de esta medida de seguridad. Entiendo que para enero del próximo año se va a anunciar nuevas medidas que ya no considerarían, entendemos, el estado de excepción. Así que creo que vamos a aprobarlo por esta última vez, para que luego la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y nuestra presidenta tomen medidas en ese sentido. En el Poder Legislativo no se ha logrado aprobar las 2 últimas ampliaciones del estado de excepción,
una en agosto y la otra en octubre, por lo que esta nueva ampliación que entró en vigencia el jueves deberá ser aprobada con las dos anteriores por el Congreso. El diputado liberal Ricardo Lenkov aseguró que algunos diputados de su bancada acompañarán su aprobación. Ellos argumentan de que en esta época navideña pues es importante ampliar el estado de excepción en virtud de que hay mucho movimiento económico y nosotros hemos acordado como bancada en su mayoría, no por unanimidad, ¿verdad?, apoyar por esta última vez la ampliación del estado de excepción porque particularmente creemos que no ha dado los resultados esperados. Para la ampliación del estado de excepción en el Congreso se necesita la mayoría simple, por lo cual, con los votos de algunos diputados liberales, Libre estaría consiguiendo su aprobación, ya que la bancada del Partido Nacional aseguró que no está de acuerdo con más ampliaciones. Que no ha sido una medida que ha contrarrestado el fin principal. Y en este sentido, la bancada del Partido Nacional lo ha dicho enérgicamente que no lo acompañará porque seguimos viendo más incidencia en la criminalidad. El estado de excepción se aprobó por primera vez en diciembre de 2022 y sus resultados han sido cuestionados. En un reciente estudio de Ciclos Cap se determinó que los abusos policiales se incrementaron y que no hay evidencia estatal que sostenga que el estado de excepción haya tenido éxito en acabar con la extorsión y reducir la violencia. En el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos también registran 700 quejas de abuso durante esta medida. Nosotros en el CONADE hasta la fecha hemos registrado más de 700 quejas, denuncias por parte de aparentes abusos policiales que se cometen durante las intervenciones. Para nosotros desde el CONADE es una preocupación continua sobre la prolongación de este estado de excepción porque permite justamente violar derechos humanos. El pasado miércoles durante la sesión legislativa fue suspendida la lectura en primer debate de la ampliación del estado de excepción, por lo que la próxima semana se está a la expectativa que se incluya en el dictamen esta nueva ampliación aprobada por el Ejecutivo. Vamos a ver, comisionado Pérez Suazo. Afirman algunos sectores que no hay evidencia estatal alguna, y cuando dicen estatal, está incluida la policía, es una institución del Estado de Honduras, que no hay evidencia estatal que nos demuestre a los hondureños que ustedes han tenido éxito con el estado de excepción de diciembre de 2022. ¿Tiene evidencias la policía realmente? Aquí me están mostrando unos datos. ¿Es esta la evidencia irrefutable de la policía que sí ha dado resultados? Renato, muy buenos días. Abogado Kenneth, señor secretario de Seguridad, señor director general, y Hernández Vázquez, que nos acompaña, pueblo hondureño, muy buenos días. El día de ayer nosotros como Policía Nacional registrábamos que a nivel nacional se reportan 66 municipios que reportan 0 homicidios en nuestro país. Eso representa un 22% del total de los municipios de nuestro país. Y precisamente también ayer manifestábamos y cerrábamos que 230 municipios reportan de 0 a 8 homicidios, que esa es la tasa aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Los homicidios hasta el día de ayer eran, en relación al año 2023, menos 789 homicidios. Eso quiere decir que en estos 11 meses de este año 2024, prácticamente llevamos una reducción de más de 8 puntos en la tasa por cada 100.000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto, Renato? En el 2022 y en el 2023, en 2 años, únicamente se logró una reducción de 7.3 en esos 2 años. Nosotros como Policía Nacional evaluamos permanentemente las estadísticas. Hace una década nosotros teníamos una tasa de 86.50 donde se registraban 25 muertes violentas a nivel nacional. Hoy, precisamente, si cerráramos el año, si hoy fuera 31 de diciembre, nosotros estaríamos cerrando con una tasa de 22.5 por cada 100.000 habitantes. La meta que tenemos nosotros para llegar este año es de 26.5. 26.5, esa es la meta que tenemos. ¿Sabe cuánto nos impuso a nosotros el gobierno como meta de reducción de homicidios este año? 4.5. Estamos casi doblegando esa meta que el gobierno nos ha impuesto. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer, pero esa estadística y esa cifra que usted mira, definitivamente es imposible que la podemos dejar de mencionar con los resultados que se tienen.
En la parte policial, nosotros ya nos estamos preparando para que ya no podamos utilizar la herramienta del estado de excepción parcial. ¿Y cómo nos estamos preparando, Renato? En primer lugar, en la parte de prevención. Tenemos que hacer mucho trabajo en materia de prevención. Y quiero decirle al abogado Kenneth que ya a partir de enero del año 2025 arrancamos con un proyecto que se llama Liga Atlética Policial. La Liga Atlética Policial es que aquellos niños, niñas y adolescentes que han aprobado lo que son los programas GREY, que forman parte también de los programas de resistencia al consumo de drogas, alcohol, y el GREY, que es la resistencia a maras y pandillas, estos se dan en horarios escolares, pero fuera de los horarios escolares entra la Liga Atlética Policial para que estos niños, ese tiempo que lo pueden utilizar para fomentar valores a través del deporte, a través del arte, a través de la cultura. Estas estrategias, nosotros ya hemos visto que han dado excelentes resultados en El Salvador, en Costa Rica y en otros países como Colombia, y nosotros arrancamos en enero con el apoyo y el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos a través de INL. Tenemos las clínicas deportivas. Precisamente el día de ayer estábamos con el señor secretario de Seguridad en el Departamento de La Paz, fomentando esas clínicas del deporte donde el niño pueda desarrollar esas habilidades, esas fortalezas que a través del deporte y a través de fomentar esa cultura del deporte poder llegar a culminar sus sueños como un verdadero profesional del fútbol. Precisamente tenemos algunas coordinaciones con instituciones como la Fundación Alberelis, como otras instituciones que se han sumado a esta iniciativa por parte de la Policía Nacional. Tenemos la Policía Escolar, más de 84,000 niños este año han sido capacitados en temas de prevención, de resistencia a las maras y pandillas y en tema a decirle no a las drogas y al alcohol, porque también debemos de generar esa cultura, es allí en los niños que debemos de hacer un trabajo sumamente fuerte. Y hay un programa sumamente importante, Sin Armas Más Paz. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Llegamos a las escuelas donde le pedimos a los niños que todos los juguetes que puedan promover la violencia, las pistolas, los cuchillos, hasta incluso granadas de juguete nos entregaron los niños allí. Le estamos entregando nosotros kits escolares con mochilas, con cuadernos, con lápices, con colores, para fomentar desde allí nosotros ese cambio que requiere nuestra niñez. Seguramente estos proyectos van a contribuir con el propósito que tenemos todos los hondureños de reducir los homicidios y todo tipo de violencia. Pero yo advierto, ya no se quiere más estado de excepción, pero también, Congreso, faciliten las reformas a la institución policial, empiecen a endurecer las penas para disuadir a los criminales, porque las bajamos. Si les están diciendo a través de la billetera electrónica se producen muchas transacciones ilegales que hacen más ricos a los criminales, ahí está planteada una reforma en el Congreso Nacional de la República. Yo en ese sentido quiero ser objetivo y justo. Herramientas hay que darles. Ahora, le pregunto al director nacional de Vialidad y Transporte, y me la pueden responder todos los panelistas presentes. Hay un riesgo que de no seguirse aprobando las ampliaciones del estado de excepción, el país retroceda en cuanto a la reducción de homicidios que ustedes arguyen tiene de manera irrefutable el país en el último año. O, como lo dijo el director de la policía, ya se están preparando ustedes para ese escenario de que no haya estado de excepción con herramientas que igual sostengan la reducción de homicidios.
o permanece el riesgo de que volvamos a los porcentajes que teníamos el año anterior y antepasado? Buen día, licenciado Renato, señor ministro, señor Kenneth, mi general Aguilar Godoy y mi general Pérez Suazo. Es importante señalar, licenciado, que el estado de excepción no vemos vinculado, digamos, a alguien que trabaja en una empresa normal y que está haciendo su trabajo. Es excepcional, por eso se llama excepción. Y no hemos visto personas perjudicadas que están haciendo su trabajo común a la aplicación de este PCM. Por lo tanto, es excepcional para aquellas personas que de una u otra manera generan actividad delictiva, actividad ilícita. Hubo 2 o 3 casos mediáticos sobre situaciones que llegaron a los tribunales de que policías sembraron pruebas en la casa de al menos un empresario. Son los casos mediáticos que recuerdo yo en este momento. Creo que eso fue la administración, si no... No, fue ahorita, y quien los presentó a los juzgados, quien hizo todo el procedimiento fuimos nosotros. Y se lo voy a contar, y así. Yo les acabo de asignar un carro recién comprado por la policía. Mi sorpresa es que yo mando a preguntar por qué ese carro tiene la paila golpeada. Y es que la caja fuerte se vino hacia atrás, entonces yo me molesté, hicimos las investigaciones. La persona a la cual le cometieron este ilícito se presentó a mi oficina. Yo lo remití a la fiscalía me dio la orden de darle seguridad, le di seguridad y capturamos a los 7 funcionarios policiales y están presos. O sea, don Renato, aquí hay una situación. Todo el mundo quiere ver el defecto de la policía, pero no quiere ver las virtudes de la policía. De 1.800 acciones que hacemos a diario, 1.800 acciones a diario, podemos cometer 2 errores. ¿Eso cuánto equivale? 0.14. O sea, estamos más del 98% haciendo las cosas buenas. Pero ¿quiénes son los que se exponen? No es el ciudadano común, somos nosotros los policías a que nos metan presos. ¿Por qué? Por querer hacer las cosas bien. Pero si viene el comisionado de los derechos humanos y me dice que hay quejas, está bien, pero esas quejas tenemos que verlas conjuntamente y poder definir una estrategia para no cometer esos errores. Somos humanos, don Renato. Esta persona que le habla es de carne y hueso y puedo cometer múltiples errores, pero necesitamos la perfección de las otras instituciones. Hay críticas, como dice el abogado Kenneth, que son constructivas, pero la mayor parte de las críticas son destructivas. ¿Y quiénes las generan? Esas 700 personas, si nos dan los nombres, si nos dicen en qué fallamos, vamos a encontrar que muchos de ellos, como dice el comisionado y ya próximamente general Adonai Hernández Vázquez, esta gente ha cometido hechos ilícitos. Hemos encontrado, y se lo voy a decir, mucha gente va a poner denuncias para conseguir que en Estados Unidos le den el asilo político. Entonces, hay situaciones en las que nosotros los policías nos vemos enfrascados en una lucha desleal de cierto sector en el cual nos acusan para conseguir para ellos un beneficio. Entonces, nosotros vamos a seguir, y como le dije anteriormente, don Renato, pueden quitar el estado de excepción, pero a la policía no la van a detener, va a seguir con su función. Para eso tenemos nosotros nuestro propio estamento jurídico, el cual nos dice cuáles son las facultades de los funcionarios policiales, y lo vamos a hacer ahorita, mañana y cuando no estemos nosotros. La policía no se va a detener porque pongan o quiten un PCM. Lo otro lo que necesitamos son estrategias. Pero ¿cuál es la problemática? Mire, 4 funcionarios policiales, pero ¿dónde están todos los entes del Estado que son la seguridad del país? O sea, la policía no solo es la seguridad, existe ese engranaje que se llama seguridad, pero ¿dónde están? Todo el tiempo quien sale dando la cara son estos funcionarios de azul. Pero le decíamos, Renato, que ellos necesitan una estrategia integral, ¿no?, donde todos los diversos sectores de la sociedad y también del gobierno se sumen, ¿no?, en ese esfuerzo común. Ya es tiempo de que todos vayan encaminados en una misma dirección, y eso a veces no se ve, ¿verdad? El abordaje debe ser intersectorial. Correcto, así es. Y aquí es donde vemos que esto nos permite tener mayor flexibilidad, recursos también y mayor coordinación, y indudablemente la protección a todos los ciudadanos que pues están queriendo hacer el bien, mejorando, generando recursos, desarrollo para el país. Entonces, a eso es que nosotros aspiramos, a tener herramientas de esa manera, que haya facilidad de coordinación, porque esto es lo que nos permite, facilidad de coordinación. También nos da ese empuje, impulso para generar recursos también, y usted lo decía, el señor ministro decía,
el tema de los chips, el tema de cómo generar también, porque aquí va involucrado el otro sistema, que es el sistema penitenciario también. Claro. Todo esto debe estar vinculado, por eso el abordaje debe ser intersectorial en estos aspectos. Sí, y no sé, Renato, si usted va a tocar este tema, pero el otro lado de la moneda, hemos hablado de los aspectos procesales, legales del estado de excepción, pero creo que las mayores críticas de la policía por parte de todos los sectores de sociedad civil y la sociedad en general es el tema de las violaciones a los derechos humanos. Pero fíjate que, Kenneth, que aquí lo vamos a tratar después de la pausa comercial, porque ya ratos estoy escuchando al director general de la policía que CONADE no comparte con la institución las denuncias que le llegan a esta institución del Estado sobre abusos policiales. Bueno, pero ese es un error, Renato. Claro que es un error. Porque mire, yo siempre he dicho que la institución policial, cuando hay abusos, vaya, como ese reportaje que ustedes han sacado del informe de Cicloscap también, ustedes lo tomaron, vieron el reportaje, muchas declaraciones de las personas que han vivido los abusos policiales. Ahora, el detalle es que para mí, ¿cómo se abordan estos temas cuando un funcionario policial se excede en sus funciones? El abordaje primero es el disciplinario, ¿verdad? A través de IDAPOL, levantar el proceso disciplinario, pero también ahí poder trabajar de manera conjunta con las otras agencias del Estado, con CONADE, con la Fiscalía de Depuración de la Policía también, porque muchos de esos abusos se convierten en delito como el que manifestaba. Entonces, ese abordaje, Renato, cuando a la sociedad le demuestran que hay una denuncia y que se solventó, como el caso que decía el empresario, entonces ahí hay satisfacción de la sociedad. Pero si es mayor el número de denuncias que no se solventan, entonces ahí es donde viene la inconformidad de toda la sociedad, porque piensa que el estado de excepción es para cometer abusos. Entonces, creo que ahí es donde... Le pido a la producción que me busque ese trabajo hecho por la periodista Gabriela Lobo la noche del jueves en TN5 Estelar, sobre supuestos abusos policiales que a mí sinceramente me llamaron la atención, y que qué bien que esté la cúpula hoy de la policía para que nos haga los comentarios sobre esas denuncias. Pero antes, para que todo quede claro, que sea el secretario de Seguridad que responda. ¿Existe el mínimo de riesgo que retrocedamos en la reducción de los homicidios si ya a partir del 5 de enero se deja de aprobar en el Congreso, ratificar en el Congreso los PCMs que posibilitan el estado de excepción en el país? Renato, hagamos un ejercicio hipotético. Imaginémonos que, bueno, llega el 5 de enero, el Ejecutivo obviamente va a solicitar una nueva prórroga del estado de excepción, porque es una herramienta jurídica que beneficia a la población hondureña, no a la Policía Nacional. Y que en determinado momento no se ratifique, no se apruebe y se manifieste en el Congreso que no se va a hacer. Bueno, uno de los riesgos es que empiece a haber una reversión de los logros que nosotros estamos obteniendo en materia de seguridad ciudadana. Entiéndase que se dispare la cifra de homicidios, que se dispare el narcotráfico. Nosotros solo en esta administración hemos incautado como Policía Nacional casi 11 toneladas de cocaína. Y con Fuerzas Armadas 26 toneladas de cocaína. Es números históricos. Bueno. ¿Pero ha tenido que ver mucho ahí el estado de excepción? Claro que sí, porque de hecho el estado de excepción va orientado a ese tipo de delitos. Los más de 4.000 personas detenidas que pertenecen a estructuras criminales que han cometido el delito de extorsión o delitos conexos, que pertenecen a maras y pandillas. Pero, ¿qué va a suceder? Bueno, nosotros afortunadamente tenemos 5.000 funcionarios policiales más en las calles. Nosotros afortunadamente también, al ser expertos en seguridad, nos estamos planteando esos escenarios y cómo abordar esa problemática. Por lo tanto, obviamente nadie quiere en este país que la violencia incremente. Nosotros también estamos preparados para tomar algún tipo de medidas también extraordinarias. Por ejemplo, nosotros ahora este año vamos a finalizar con 21.000 policías, pero tenemos 1.000 funcionarios policiales cuidando personas. 1.000. Por diferentes medidas. Vamos a tener que replantearnos también y reducir a la mínima expresión ese número de funcionarios policiales cuidando a otras personas. ¿Por qué? Porque los necesitamos en la calle. Como esta herramienta jurídica nos inhabilita a nosotros lo que estamos haciendo ahora, obviamente debemos de tomar otro tipo de medidas. Si usted se recuerda,
bueno, nosotros cuando tuvimos los centros penales, yo estuve aquí en este programa y teníamos 1000 funcionarios en los centros penales. Cuando se pasó a Fuerzas Armadas, para nosotros fue un alivio porque fueron 1000 funcionarios en las calles. Ahora bien, una de esas medidas podría ser eso. Otra medida, nosotros nos estamos tecnificando, porque aunque Naciones Unidas diga que debemos de ser 3 funcionarios por cada 1000 habitantes, es decir, 30.000 en Honduras, no siempre o no solo el factor humano debe ser el que está trabajando. Las medidas electrónicas son vitales. La videovigilancia, el uso de tecnologías de punta y un montón de estrategias que tienen que ver con la utilización de la tecnología para mejorar esas acciones. Nosotros sabemos que en un momento el estado de excepción dejará de ser una medida necesaria. Por ahora lo es. El debate ahorita es, bueno, yo insisto, mucha gente plantea el ejemplo de El Salvador, pero donde corresponde que se deben de aprobar esas medidas, no se toman. Siempre hemos planteado también, la problemática de violencia y criminalidad no es una problemática policial, es una problemática social. En todos los países del mundo, la Policía Nacional es el actor que entra de último. En nuestros países es la que entra de primero. La fortaleza de prevención, la estrategia de prevención en la Policía Nacional es fortísima. Nosotros destinamos un grandísimo porcentaje de nuestro presupuesto para trabajar con policía escolar, para trabajar con GREAT, para trabajar con Liga Atlética, con las mesas de seguridad ciudadana. Pero la Policía Nacional no puede ni debe suplantar la función del hogar. Nosotros no somos educadores. La policía, constitucionalmente hablando, previene, disuade y controla el delito. También hay otros actores, Ministerio Público, Corte Suprema, pero no se debe sustituir el hogar y su rol sociológico. Aquí estoy hablando yo como sociólogo. No se debe sustituir el rol de las escuelas, no se debe sustituir el rol de las iglesias. Este es todo un contexto. Inicialmente planteamos, Renato, las 4 fuentes o 4 causas de la violencia en Honduras. Nosotros estamos atacando fuertemente 2, porque las otras son sociales. Hablamos de los patrones enquistados culturalmente en nuestra sociedad e igualmente los patrones de convivencia. Ahí es donde debemos entrar toda la sociedad para tomar medidas que tienen que ver con la concientización de los diferentes actores. Solo quiero hacer una aclaración. Lo que dice el señor ministro, y se lo voy a hacer. Desde el punto de vista operativo, la gente solo mira el estado de excepción como que nos vamos a meter a las casas, sacamos. No, nosotros no crean a la policía ni a los funcionarios policiales como gente que no pensamos. Hay hallazgos inesperados que nosotros venimos y en muchos, pero en muchos de los casos, en las investigaciones, nosotros hacemos los allanamientos, solicitamos el decomiso de ciertos indicios, de ciertas tecnologías, las llevamos al Ministerio Público, se nombran los peritos y allí encontramos en muchos de los casos, en unos hallazgos inesperados, la solución de muchos de los problemas. ¿Y qué? Hemos encontrado en esos hallazgos, al hacer esos allanamientos, pruebas e indicios contundentes que ayudan a la investigación criminal y muchos, pero muchos de los delincuentes los hemos capturado en la utilización del PCM. No solo es irnos a meter y sacar a la gente, no nos crean ignorantes. O sea, eso es lo que no me parece a mí, de que al policía lo han visto como la persona que se sube en la patrulla y que anda con un fusil. También somos seres humanos que pensamos y muchos de los casos investigativos hemos utilizado este PCM, hemos encontrado hallazgos inesperados en las casas, en las laptops, en los dispositivos informáticos como celulares, GPS, memorias USB, tarjetas USB y otro tipo de dispositivos en los mismos routers que encontramos en las casas. Se hacen análisis a los logs y encontramos muchas cuestiones. Pero el PCM no solo es la fuerza bruta, lo utilizamos para la inteligencia policial. Entonces, la gente cree que solo es de ir a romper una puerta, lo saco y lo voy a llevar. No. Encontramos también evidencias e indicios en estos dispositivos informáticos y en documentación que encontramos en las casas y eso lo presentamos a la Fiscalía y la Fiscalía al órgano jurisdiccional y de ahí se han resuelto muchos casos. Entonces, no crean que el PCM es una estrategia de ir a patear una puerta, meterme, no. Es una estrategia bien imaginada, bien pensada y eso es producto de muchos de los casos. Hay un caso muy sonado que capturamos gente que no tenía nada que ver con el caso, hicimos allanamiento, pero encontramos todos esos indicios en los teléfonos, en las comunicaciones de ellos. Entonces, no crean que el PCM, y se lo voy a repetir y se lo voy a decir, es llegar un policía, golpea la puerta, la rompa, saca a una persona
y lo lleva detenido. No, lo hacemos inteligentemente. En unos 30 segundos, ministro. Sin esos PCMs que amplían el estado de excepción, ¿existe o no el riesgo de retroceder en el índice de homicidios que se ha logrado bajar? Hay un riesgo. Hay un riesgo. Voy a la pausa comercial y ahora vengo con esa denuncia del ciclo CAP, que creo que ustedes las han escuchado. Y le tengo la respuesta también. Me tiene la respuesta, sí, porque sí, a mí me impactaron. Te cuento que yo cuando vi ese reportaje me impactó. Y ese es el otro puntito. Ese es el otro puntito que yo creo debemos profundizar en el programa. ¿Por qué las denuncias que llegan al CONADE no se comparten con los policías para estudiarlas y determinar, en efecto, cuánta responsabilidad o abuso hubo de los que hacen allanamientos a cualquier hora y sin orden judicial, o aprehensiones sin orden judicial, que es lo que se permite ahora con el estado de excepción? Sigo preguntándome y ojalá que obtenga una respuesta del CONADE. ¿Por qué no se comparten esas denuncias y se estudian y se investigan con la policía? Después de la pausa. La XY, la rompe bocina. Mira, no puedo creerlo, llegó ese momento. Además estoy acompañado de este bello público. Este 24 de noviembre se vivieron 2 horas de pura emoción y talento transmitidas en vivo de 7 a 9 de la noche. Los 3 finalistas, Billy, Giza y Gabriel, demostraron por qué merecían el primer lugar, enfrentándose al desafío final de interpretar la canción con la que debutaron, presentar el video musical que ellos mismos produjeron y, por último, cantar una composición original. En las primeras presentaciones, los finalistas cantaron Feliz cumpleaños de Fercho de Faith, Gabriel, Billy junto al amanecer de Jay Álvarez y Giza un chorrito para las ánimas. El premio fue impresionante, 73,000 empiras, la oportunidad de compartir escenario con Residente en su concierto del 29 de noviembre en conmemoración de los 20 años de la XY, la rompe bocinas. Esta oportunidad única les permitió estar junto a uno de los artistas más influyentes de la música urbana, marcando un hito en su carrera. Además, el ganador recibió un acuerdo de distribución mundial de 5 canciones con Warner Music a través de la distribuidora ADA, donde impulsaremos la evolución del artista con un acompañamiento permanente en la distribución. De 2 lanzamientos, se le acompañará con gira de promoción virtual o presencial para Centroamérica y posibilidades de más sorpresas. Finalmente, Giza se coronó como el ganador de La Voz Urbana Catracha 2024, cautivando a los jueces y al público con su talento inigualable. Este evento no solo destacó el esfuerzo de los concursantes, sino también el apoyo fundamental que brindan Televicentro y Emisoras Unidas a los artistas, promoviendo y celebrando el talento local en Honduras. Una gran noche para La Voz Urbana Catracha. Ahora tunota.com destaca cronología del imperio criminal de los Valle en Honduras. Ambos hermanos están en los Estados Unidos. Ambos hermanos negociaron con la DEA y están en los Estados Unidos. Los Valle. Interesante el reportaje. Este tipo de reportaje le gustan a la gente, así que sin dejar de ver frente a frente, porque viene una parte muy sensitiva del programa en este momento, pueden entrar a Tu Nota, estar leyendo la noticia, pero sin dejar de ver frente a frente. Entonces, combinar la vista, lectura ahí en Tu Nota y el televisor, la computadora o el aparatito telefónico. ¿Qué dice la presidenta Castro? Xiomara felicita a Yamandú Orsi por su triunfo en elecciones de Uruguay. Triunfó la izquierda en Uruguay. Honduras y el reto de combatir la violencia hacia las mujeres son algunas de las noticias que a esta hora las tenemos en tunota.com. Y ahí mira, apulió a Lolancho FC y se queda con el liderato del torneo Apertura 2024. Bueno, este trabajo nos lo preparó el periodista José Miguel Barahona Álvarez para TN5 en relación a una denuncia formulada por Ciclos CAP. ¿Qué es Ciclos CAP? Son los ciclos de actualización para periodistas, una iniciativa que busca contribuir con la formación profesional de las y los periodistas centroamericanos. Su objetivo principal es coadyuvar al ejercicio del periodismo independiente. Los relatos son escalofriantes y muestran el rostro más oscuro del estado de excepción.
Un grito desesperado que alertó a sus vecinos salvó a Cristian del sometimiento policial. Tras salir del colegio recibió la paliza de su vida. 4 policías allanaron su vivienda y lo presionaban para aceptar su participación en un grupo criminal. De lo contrario, amenazaban con implantarle una bolsa de marihuana para llevarlo detenido. Cuando me dice, yo te voy a decir lo que hay aquí, miro que está metiendo la mano en las bolsas del pantalón. Y uno, tanto que ha crecido, uno ya se sabe las mañas que tienen, de que cuando quieren llevar a alguien le meten sustancia o marihuana. Cristian logró salir bien librado, no sin antes recibir una avalancha de puñetazos en el pecho y golpes en las costillas, según denuncia un reportaje elaborado por periodistas hondureños de Ciclos Cap en Centroamérica. Pero el caso del ingeniero guatemalteco Erling Ortiz, su esposa hondureña Erika y 2 acompañantes no deja de poner los pelos de punta. Después de ser detenidos sin justificación por el jefe de la policía de frontera, Kevin Oseguera, los golpearon, escupieron e intentaron estrangularlos. Pero la tortura terminó cuando el oficial se enteró que la fémina era familiar del alcalde de Copán Ruinas. Realmente me di cuenta que la vida de nosotros en personas con un poder como el de la policía no vale nada. Créame que fue mi primera vez que me humillaron tanto, de tal manera, y sin poder hacer nada, y hasta el sol de hoy sigo desprotegida porque no miro ningún tipo de avance en lo de la investigación, nada. Ya una vez viendo los malheridos, Oseguera, muy sereno, les pidió disculpas y hasta se ofreció a pagarles los daños a sus teléfonos, siempre y cuando no contaran nada, indica el reportaje de Ciclos Cap, denominado Estado de Excepción, sin éxito pero con víctimas. Aún y con todos estos testimonios, la Policía Nacional no escucha de razones y miembros de su cúpula defienden los resultados del estado de excepción, una herramienta que dicen debe seguir sin importar las serias denuncias por violaciones a derechos humanos. El estado de excepción ha sido una herramienta sumamente vital para este tipo de logros y es importante establecer también que hay más de 4.600 miembros de maras y pandillas que han sido capturados producto del estado de excepción, que el 81% de estas estructuras están con auto de formal procesamiento. Lo más preocupante es que son muchas las capturas, pero pocas judicializaciones y una nula investigación de los abusos policiales cuestionan en la sociedad civil, que exigen ponerle un alto a la impunidad en el estado de excepción. No puede haber impunidad para estos actores. Por otro lado, hubiésemos querido ver a la Dirección de Asuntos Disciplinares Policiales actuando de manera coordinada junto con las fiscalías de depuración de la policía para que efectivamente presentasen estos requerimientos. La insistencia de diversos sectores de la sociedad hondureña es que el gobierno de una vez le ponga punto y final a las ampliaciones del mismo, el cual ha sido prolongado por 16 veces en casi 2 años, en medio de más críticas que elogios. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Comisionado Director General Policía Nacional de Honduras, Juan Manuel Aguilar. Esa denuncia surgió la semana pasada por esta organización de periodistas centroamericanos e investigada por periodistas hondureños Ciclos Cap. Le voy a dar la palabra al ministro de Seguridad. Okay. Renato, ya el director general nos va a contar de ese caso, pero aquí hay algo muy importante. Bueno, este reportaje tiene mucha de teatralidad. Son 2 denuncias que se presentan ahí y se sataniza una herramienta jurídica con 2 denuncias. Esto no significa que nosotros no le demos la importancia. Por eso es vital que el CONADE trabaje de manera articulada con nosotros, nos sentemos y le busquemos solución a esta problemática, porque nosotros somos los más interesados en definitivamente combatir ese tipo de abusos. Una de las estrategias que nosotros implementamos en esta administración fue empezar a deconstruir esos códigos de actuación que tenía la policía con anterioridad para esta nueva policía que tenemos nosotros. Siempre planteamos un ejemplo cuando en Choloma una vez 2 policías de tránsito gasearon en el 2021 a un bus interurbano. Un año después, un policía de tránsito redujo a la impotencia a 2 personas que estaban con arma blanca enfrentando gente de Bucigalpa. Ese es el cambio que nosotros estamos logrando. Ahora bien,
con 1.3 millones de actuaciones que nosotros hemos realizado. Que existan algún tipo de quejas como esta, nosotros definitivamente estamos abiertos a investigarlo. Y le quiero dar unos datos y después le doy la palabra al señor director general. En casi 3 años que lleva esta administración, nosotros hemos cancelado 3.200 funcionarios policiales. 3.106 por faltas graves, disciplinarias, y 128 por la comisión de delitos. 3.200 personas, 3.200 funcionarios con la herramienta jurídica que nosotros tenemos. Estos casos se someten a la investigación, pero estos casos obviamente se le va a dar el cumplimiento que la ley exige. Pero estos casos, que son lamentables, que los condenamos, que no los toleramos, porque nosotros respetamos y fomentamos el respeto a los derechos humanos en Honduras, no deben también satanizar una medida que ha beneficiado mucho a la población hondureña. Y creo que el general Aguilar tiene algo que decir al respecto. Mire, don Renato, esto sucedió el día jueves en la noche. Yo estaba en mi oficina y escuché la noticia. Inmediatamente llamé al jefe de Copán y le dije que me mandara a llamar al oficial. Lastimosamente el oficial estaba de vacaciones, pero el día viernes el oficial estaba a la 1 de la tarde en mi oficina. Y me dice, señor, es totalmente falso lo que ella dice. Empezando, no me doy cuenta si es o no familiar del alcalde, y si fuera o no familiar del alcalde, el alcalde no está encima de la ley y la voy a cumplir. La problemática se da que esta señora todos los días transita para Guatemala y regresa de Guatemala a Honduras, con su pareja, con su marido y todo, y ella cree que porque nosotros la miramos, es el mismo funcionario que todo el tiempo la atiende. Nosotros, nuestra obligación por procedimientos policivos es pasar la inspección, su documentación, y ella se enoja. Y ha llegado al extremo que se ha peleado con los policías. Entonces le di la orden. A partir de la fecha te vuelve a faltar el respeto, hay procedimientos y hay normas que están establecidos en el Código Penal, detenerla. Sí, pero es que me va a hacer más grande el problema. Papá, cumplí con la ley. La víctima no es la señora, es el policía. Todo el tiempo que esta señora cruza la frontera, el inspector Oseguera me dice que se pelea con los policías porque no quiere que la registren, porque no quiere que le pidan la documentación, pero si ese es el trabajo del policía. Pues. Y según lo que me dice el oficial, él no sabe que era familiar del alcalde, y si fuera familiar del alcalde, eso es intrascendente para nosotros. Nadie está encima de la ley. Entonces, hay un montón de casos, y se lo vuelvo a repetir, don Renato, la problemática es, el CONADE lo sabe, porque no nos llama a una mesa de trabajo y nos diga, sentémonos, miren, estos son los casos. Pero ¿qué es como lo dice el ministro, de aproximadamente 1.800 actuaciones policivas diarias, ya sean proactivas o reactivas, que dan un total de 1.352.000 contra 700 denuncias, quiere decir, de los 1.800 que hacemos diario, 2 denuncias, 2 quejas, no denuncias, quejas. Y las quejas van al comisionado. Y las quejas pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Las pueden cerrar de oficio y muchas las pueden ser. Entonces, no satanicemos esa herramienta jurídica que tenemos por 2 casos diarios contra 1.800. O sea, ¿cuánto representa? El 1%, menos del 1%. Entonces, y voy a ser sincero, si el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que en la actualidad es la abogada Blanca Izaguirre, me dice que yo llegue a su oficina para tratar todo esto, con todo el placer del mundo llego y le voy a dar todo el apoyo, así como se lo doy a la Fiscalía contra funcionarios policiales. Todos los policías que hemos capturado es una coordinación. Ellos me dan la orden de captura, yo los capturo. Ellos me dicen que le dé una investigación, le doy todo lo que ellos necesitan. Nosotros somos transparentes. Pero en este caso, satanizan por 2 personas. En Internet lo que menos se conoce es la identidad de las personas. Si estas personas pueden ir a poner la denuncia, nosotros le vamos a apoyar para resolver este caso. Pero no es justo que de 2.000 actuaciones por 2 digan que no funciona. Ajá, ¿y dónde queda el otro 98% que sí es efectivo? Entonces, no vengamos con esta situación de querer erradicar un buen accionar policial por un caso que yo sé, porque yo ya hablé al oficial, la importancia que le damos, don Renato, yo lo senté al oficial, dígame la verdad, papá, y ya me explicó, mire señor, esto está así, así, el problema lo genera la señora. Todo el tiempo insulta a los policías porque no se deja
identificar. Ella cree que por ser familiar y todo, como lo que dice ella, pero no, la ley está encima de eso. ¿Valoraciones que? Pero mire, sí, yo comprendo mucho lo que dice el secretario de Estado y también el director de la policía. Y le diré algo, mire, el tema es que cuando a la sociedad no se le da respuesta, y creo que ahí la policía puede trabajar mejor en venir y proporcionar toda la información necesaria. Yo aquí veo dos perspectivas. Una es que sí debería haber una mesa en la cual se sienten interagencialmente tanto la Fiscalía de Funcionarios de la Policía Nacional, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales, el CONADE y otras instancias que vinieran al caso. ¿Por qué? Porque, mire, es necesario, incluso la red de informantes, que la policía lo conoce muy bien en las comunidades, que también vienen a coadyuvar en este tema para la información que ellos tienen. Porque eso vendría a garantizar. ¿Qué pasa con la sociedad, Renato? Que cuando alguien da una queja en el CONADE o una denuncia a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales y realmente no tiene una respuesta efectiva, entonces la sociedad siente que no es tomada en consideración y que obviamente el poder tiene mayor prevalencia que cuando ellos son ultrajados. Entonces, creo que no se trata, y creo que ahí lo dice muy bien el director, no se trata de desmeritar la labor de la policía, pero cuando a la sociedad no se le da respuesta, sí el ciudadano siente que no está actuando bien el sistema. Entonces, también es importante que, vaya, esas 700 denuncias, y si no tiene la iniciativa del CONADE, tómenla ustedes, siéntense con ellos, y que realmente se llegue a una solución de manera inteligencial con todos los que investigan la actuación disciplinaria de la Policía Nacional, porque eso también, mire, y ustedes saben que esta es una lógica global, cuando la impunidad se reduce, y en materia disciplinaria, también es una muestra significativa de prevención general para su propio policía, ¿verdad? Porque están viendo de que no se permite ningún acto que va fuera de la ley. Eso también va garantizando el tema. Y voy a cerrar con esto, Renato, porque ya creo que el tiempo se va, no quiero que pase eso sin decirlo. Mire, hay muchas capturas en el estado de excepción, sí, pero lo que decía el reportaje, pocas judicializaciones. ¿Por qué le digo esto yo? Porque la Policía Nacional en una estrategia debe de trabajar fuertemente en investigación. Creo que ese es el próximo rubro en el cual haya investigación, porque mire, cuando hay impunidad... Pero lo estamos haciendo. Por ahí hay un gráfico, si lo pueden mostrar, y disculpe que le interrumpa. No, sí, estoy interesado, no hay problema. ¿Sabe qué pasa? Que mire, siempre en la impunidad, no en homicidios, anda alrededor del 95%, y la efectividad... Ese es de 2014. Y la efectividad de la policía... Es un gravísimo error que se comete contra la sociedad hondureña. Ese fue un estudio de ASJ en el 2014. Ya pasaron 10 años. No todos los años se actualiza, señor secretario de Estado. Una década. No podemos utilizar una década. Pero lo que le quiero decir... Si buscan esa gráfica, es que hay un daño. No, yo lo quiero decir, mire, es que el problema no son ustedes. O sea, yo lo que le quiero decir es que debe haber un trabajo pero usted es abogado al coordinado. Los términos procesales con los términos policivos y de la investigación son totalmente diferentes. Es que yo no les quiero decir a ustedes que el trabajo de ustedes está incorrecto. Lo que debe hacer es fortalecerse con Ministerio Público, con Poder Judicial, trabajar coordinadamente. Usted dice lo judicial le corresponde al Poder Judicial. No, por eso estoy diciendo que la estrategia, abogado, de la policía... Un estudio de hace 10 años le hace daño al país. No, señor secretario, no podemos decir, todos los años. No podemos decir que hay un 5% de efectividad y 95% de impunidad. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Hay que revisar bien, hay que investigar mejor, porque siempre se dice 95% de impunidad, la gente lo mira y lo escucha. La gente lo mira y lo escucha. Y no es así. En la efectividad de investigación criminal, que está fortalecida, nosotros hemos incrementado un 40% del personal en la DPI, la hemos equipado, estamos mejorando. Nosotros tenemos alrededor de 66% de efectividad. ¿Qué es efectividad para la Policía Nacional? La efectividad es la finalización de un expediente investigativo y remitirlo a la Fiscalía con fines de que se emita un requerimiento fiscal o la captura de una persona. Entonces, los datos están ahí, se pueden verificar, se pueden comprobar. Lo que estamos diciendo nosotros es obvio que hay que mejorar, lo estamos haciendo. Pasar de 16.000 a 25.000 es mucho, es un gran avance. Cambiar e implementar las estrategias que estamos nosotros haciendo es un gran avance. Finalizar este año con un descenso de 16 puntos en la tasa de homicidio acumulado en los 3 años es un gran avance. Esto
obviamente nosotros tenemos que darle sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. Vamos a ir a una pausa y me están proponiendo ustedes un video. Por la objetividad que usted tiene y el derecho a réplica que nosotros tenemos también. Queremos ver la contestación que hicimos nosotros, porque yo mandé a traer al oficial y que me explicara y él hizo un video. Después de la pausa. Los resultados lo dicen todo, la importancia de seguir ampliando el estado de excepción. Santos Martínez, el estado de excepción es una herramienta importante que beneficia a la población, no a la policía. Estar en contra de la exención es estar del lado de la criminalidad. El estado de excepción debe continuar porque va dirigido al delincuente, no al ciudadano honrado. Les tengo un mensaje, una solicitud. Sintonice las mañanas del 5 y descubra la sorpresa que traerá Pharmacity. Se lo repito, sintonice las mañanas del 5 en unos minutos y descubra la sorpresa que traerá Pharmacity. Atentos a todo el teleauditorio en la República. Mire, voy a poner rápidamente este video. No sé si nos va a quedar chance de incluirlo todo, que nos solicita la policía, por favor. Aclaratoria. Ciudadanos desafían autoridades policiales en el punto de control fronterizo El Florido Copán. La Policía Nacional hace un llamado a la legalidad y solicita la contribución de la ciudadanía a respetar las normativas en los puntos de control fronterizo. En respuesta a una publicación hecha el 21 de noviembre del 2024 por un medio de comunicación televisivo en el que se informó que 4 ciudadanos fueron detenidos sin justificación por funcionarios policiales y manifestando que se les había violentado sus derechos, la Policía Nacional aclara lo siguiente. De acuerdo al reporte policial y registro de novedad del 15 de agosto del presente año, 5 agentes policiales se encontraban realizando inspecciones rutinarias en el punto de control El Florido Copán, cuando se detuvo a un vehículo tipo camioneta, color blanco, en el que se transportaban 4 personas, a quienes se les solicitó la documentación personal y del vehículo. Tras la petición de los documentos personales, los ciudadanos se negaron a colaborar con la autoridad policial, incumpliendo con su deber de identificarse tal como lo establece la ley. Ante dicha situación, los uniformados reportaron que los ciudadanos presentaron una actitud irrespetuosa, desvalorizando el trabajo policial y emitiendo insultos denigrantes en contra de los policías, y con mayor énfasis en una funcionaria policial que se encontraba en el punto de control. Siguiendo los protocolos establecidos, el equipo de agentes informó de la situación al jefe del punto de control policial, El Florido Copán, inspector de policía Kevin Oseguera, quien acudió al lugar para verificar la situación reportada, comprobando la actitud hostil de los ciudadanos y siendo objeto de insultos al igual que sus subalternos, por lo que el inspector Oseguera los requirió. Aplicó el manual del uso de la fuerza para controlarlos y poder mediar la situación respetándoles en todo momento sus derechos. Cabe mencionar que, de acuerdo a la versión del personal policial asignado al punto de control, en horas de la mañana de ese 15 de agosto, un equipo diferente de funcionarios requirió a los mismos ciudadanos, quienes venían con procedencia de Guatemala, y al momento de solicitarles la documentación, mostraron una actitud agresiva, logrando los policías mediar y controlar la situación.